Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga en esta tarde nuevamente. Una vez más nos gozamos de poder estar entre ustedes, hermanos, poder compartir como cada semana, cada ocasión, el mensaje de la palabra del Señor. En esta noche, hermanos, les voy a invitar para que busquen en sus Biblias, en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo número 4. Vamos a estar leyendo los primeros 2 versículos para iniciar nuestro mensaje, nuestro estudio bíblico de esta noche. Agradecemos al Señor por la bendición que Él nos ha dado, hermanos, durante todos estos días de la semana. Él ha tenido cuidado de nosotros, y agradezco también a todos los que oran por cada uno de nosotros, hermanos, en la obra del Señor. Especialmente agradezco sus oraciones por mi persona. Siempre necesito de sus oraciones, hermanos. Así que les agradezco y les ruego que sigan orando por mí. Que Dios me dé la sabiduría y su gracia, su poder, y también que el Señor me dé la salud que necesito para poder continuar adelante. Si lo tienen, hermanos, en el capítulo número 4, la primera carta de Pablo a Timoteo, vamos a estar leyendo los primeros 2 versículos, donde estaremos tomando como base para el mensaje de esta noche. Dice así la Escritura, hermanos, si lo tienen por ahí. Dice: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Hasta ahí la lectura, hermanos. Vamos a hacer una oración para pedir al Señor que nos ayude a entender el mensaje de esta tarde. Padre, damos gracias una vez más por este gran privilegio. Sabemos, Padre, que tu palabra nos dice que donde estén 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí tú estás en medio de ellos. Agradecemos por tu presencia. Gracias, Señor, también por tu palabra que hemos leído en esta tarde. Pedimos, Señor, que al ir adentrando en el mensaje de esta noche, tu palabra, Señor, pueda ser ese alimento que nuestras almas necesitan. También te ruego, Señor, que me uses como un instrumento nada más. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, en esta tarde nuevamente agradezco al Señor por esta oportunidad. Este domingo sabemos que Dios nos dio la oportunidad también de estar por ahí con nuestros hermanos en la iglesia Calvario, allá en la ciudad de Far. Agradezco al Señor por esa oportunidad, una gran bendición poder estar ahí con los hermanos, saludar a los hermanos, la iglesia del Señor, la familia del pastor, y gozarnos con ellos en esta semana. Así que de esta manera también les mando un saludo a los hermanos, y agradezco todas sus atenciones que tuvieron para con nosotros este domingo pasado. Gracias al Señor por ello. Gracias a Dios, hermanos. Entonces, en esta noche quiero tomar este tiempo, hermanos, para hablar sobre un tema muy importante. Creo que es demasiado importante porque hay una corriente muy fuerte que está arrastrando, de alguna manera está arrastrando a mucho pueblo. Es una corriente bastante fuerte que en los últimos años se ha visto con mucho más fuerza, hermanos. Y creo que si nosotros ponemos atención esta noche a lo que dice la palabra de Dios, podemos nosotros librarnos de ser arrastrados por esa corriente. El tema que quiero tratar con todos ustedes en esta noche, hermanos, es sobre el cuidado con la apostasía. Cuidado con la apostasía. Debemos tener el sumo cuidado, porque la apostasía está arrastrando a mucha gente fuera del camino. Así que en esta noche, hermanos, vamos a hablar sobre este tema. Aquí en los versículos que acabamos de leer, hace mención de algunas cosas importantes, pero quisiera primeramente hacer mención de lo que significa la palabra apostasía. La palabra apostasía viene de la palabra apostatar. ¿Qué quiere decir apostatar? Quiere decir abandonar la fe, dejar nuestras creencias. Eso es lo que quiere decir, hermanos. En los días actuales, mucha gente que antes veíamos con fuego en el Señor, con celo de Dios, que practicaban la sana doctrina, hoy en día, hermanos, estamos viendo que muchas de estas personas han sido arrastradas, hermanos, a abandonar la fe, a vivir una vida completamente ajena a lo que dice la santa palabra de Dios.
Y hermanos, como dijera mi abuelo, yo recuerdo los dichos de mi abuelo, y él decía algunas cosas. Él decía, mientras uno más vive, más ve. Más cosas vamos a estar viendo. ¿Qué no se irá a ver, hermanos? Hoy en este tiempo, hermanos, vemos cosas que no se veían. Cosas que están sucediendo en las iglesias. Cosas fuera de lo normal, fuera de lo común, fuera de lo que tiene que ver con el cristianismo. Hay una corriente muy fuerte que ha entrado dentro de la iglesia, hermanos, que se está adaptando muy fácilmente, porque la iglesia se lo está permitiendo. La iglesia está adoptando todas las ideas, las costumbres que algunas fuentes han traído dentro de la iglesia, y cada vez más podemos ver que la fe del cristiano está siendo golpeada, está siendo azotada, hermanos, y algunos están siendo arrastrados a seguir la corriente del mundo. Así que cada vez más, hermanos, vemos cómo la iglesia se aparta cada vez más de la fe cristiana, de las cosas de Dios, de la verdad de Dios. Porque aunque mucha gente profesan conocer a Dios, el apóstol Pablo dijo que muchos, aunque profesaban conocer a Dios, con sus hechos lo niegan. Su manera de vivir, su manera de ser, su manera de actuar, lo que ellos practican, lo que ellos viven, lo que enseñan, inclusive no refleja absolutamente nada la fe verdadera del cristiano. Es la razón por qué tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con este asunto de la apostasía, porque la apostasía está creciendo, hermanos, cada vez más. Ya en esos tiempos la gente ya dejó de usar la Biblia, ya la gente no usa la Biblia. Ahora la gente va a la iglesia solo con el celular, con la tableta, con cualquier otro instrumento electrónico. En la iglesia, las iglesias les pasan por las pantallas los textos de la Biblia para que la gente no tenga que abrir su Biblia. Ahí se los están poniendo. Hay muchas cosas, hermanos, que la verdad nos está alejando cada vez más de la verdad de Dios. Yo creo que un cristiano debería estar con anhelo en su corazón, debería tener anhelo en su corazón de tener una Biblia en sus manos. Qué bendición, hermanos, cuando los cristianos aman la palabra de Dios, aman su Biblia, la atesoran como el tesoro más preciado, y basan sus vidas en las normas escritas que nos dejan cada página de la Biblia. Así que en esta noche, hermanos, quisiera tomar este tiempo para hablar de este tema. Quisiera que viéramos algunos detalles de la palabra de Dios. Vamos a ver algunas cosas, hermanos, y advertencias que la palabra de Dios nos da sobre la apostasía. ¿Qué dice la Biblia? En primer lugar, hermanos, quiero que hablemos acerca de cómo es que viene la apostasía, cómo es que se introduce la apostasía en la vida de los cristianos, en las iglesias. ¿Cómo y por qué razón entra la apostasía? ¿Por qué las iglesias cada vez más están abandonando su fe? Aunque muchos se siguen congregando, aunque muchos todavía están ahí, pero las iglesias han llegado a ser nada más que un club social, un grupo de gente que se congrega simplemente para tener un servicio religioso ante Dios. Y nada sucede en sus vidas, no pasa nada, no hay cambios absolutos, no hay temor de Dios, viven como quieren. Todo eso es a raíz de que la apostasía llegó a sus vidas. Aunque, como dije, muchos todavía se siguen congregando, muchos todavía están en las iglesias, hay muchos que todavía están en el púlpito predicando, pero ya lejos de Dios. Así que en esta noche quiero que veamos, en primer lugar, hermanos, cuál es la razón por qué llega la apostasía, de dónde viene, por qué causas llega la apostasía a nuestras iglesias. El versículo 1 y versículo 2, aquí el apóstol Pablo le explica a Timoteo sobre el peligro de la apostasía y cómo es que se introduce dentro de la iglesia. El versículo 1 dice, pero el Espíritu dice manifiestamente. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo aquí es que ninguna de estas cosas nos debe de sorprender. El mismo Espíritu nos ha advertido, hermanos, desde tiempos remotos, desde que tuvimos uso de razón. La Biblia nos está advirtiendo una y otra vez, ya nos lo ha manifestado claramente. No hay, hermanos,
ningún motivo de duda que podamos nosotros pensar, pero a lo mejor eso no es apostasía, porque el Espíritu nos lo revela y nos lo manifiesta, hermanos, claramente. Por eso dice el Espíritu, dice manifiestamente que en los postreros días, en los días venideros. Y cuando se escribió esta carta, hermanos, el apóstol Pablo le decía a Timoteo que iba a venir un tiempo donde iba a crecer la apostasía, donde la apostasía se iba a apoderar de la vida de las personas, de los creyentes, de la vida de las iglesias. Y ese tiempo, hermanos, lamentablemente para nosotros ya llegó. Ese tiempo, hermanos, ya está en la actualidad, está vigente. Ya vive entre nosotros, ya está entre nosotros. Hay muchas personas, hermanos, y no estamos aquí para señalar a nadie, pero hay muchas personas, posiblemente muchos de los que nos están viendo en esta hora, que están practicando la apostasía, que están viviendo en la apostasía. Viven una vida, hermanos, completamente ajena de lo que dice la palabra de Dios. Y aquí el versículo 1 nos explica cómo es que se introduce la apostasía en la vida de los creyentes. Dice que el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros días vendrían tiempos, en los últimos tiempos, dice que algunos apostatarán de la fe. Algunos iban a abandonar la fe. Y me gusta la palabra algunos, porque aquí no dice muchos, dice que algunos. Pero esos algunos, hermanos, es como el tomate podrido. En una caja de tomates, si hay un solo tomate podrido, es suficiente para podrir a los demás. Cuando un tomate está podrido hay que sacarlo de inmediato, porque va a echar a perder todo lo demás que está en la caja. Así que es importante que veamos esa palabra, algunos. Y hay que notar quiénes son los algunos. ¿Quiénes son esos que están trayendo la apostasía, la mala información, las cosas erróneas que están alejando al pueblo de Dios? El versículo continúa diciendo, dice, en los últimos venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, y aquí dice cómo lo van a hacer: escuchando a espíritus de error. Escuchando a espíritus de error. En estos tiempos, hermanos, por medio de la tecnología, por la televisión, por medio de la internet, por medio de todos los recursos tecnológicos, hermanos, hay demasiada información por todas partes. Información que puede ser buena, puede ser muy buena información, como también mucha de esa información puede ser nociva. Puede ser información errada, equivocada, sacada de contexto. Hay mucha información, hermanos, en los tiempos actuales. Dios me da el privilegio, como a muchos de ustedes, poder escuchar y ver a muchos predicadores enseñar, hablar, compartir. Pero lamentablemente muchos de estos predicadores, hermanos, cuando menos lo espera, dijeran los dichos populares, donde menos espera salta la liebre. Algunos decían así. Pero es verdad, hermanos, de pronto hay ideas, hay enseñanza de grandes predicadores, de hombres que se pudiera decir que eran personas respetables, cuando de pronto salen con alguna idea. Ideas que contradicen la verdad de Dios. Por esa razón que debemos tener cuidado, porque aquí dice, hermanos, que algunos van a estar escuchando espíritus de error. Se han equivocado. El Señor Jesucristo le dijo a la gente, a los fariseos de su tiempo: erráis ignorando las Escrituras. La razón por qué la gente se equivoca es porque ignoran las Escrituras. En estos tiempos, hermanos, mucha de la gente, la mayoría de la gente no lee la Biblia. No leen su Biblia. Algunos de los predicadores tampoco la leen. Simplemente enseñan las filosofías de otros. Oyen alguna verdad que para ellos es verdadera, alguna verdad que para ellos es importante, y la comparten como si fuera la verdad, sin corroborarlo en la Biblia. Así que por esa razón tenemos mucha apostasía en los tiempos actuales. Algunos están apostatando, hermanos, apartándose de la fe, escuchando espíritus de error, y luego dice, y a doctrinas de demonios. Oiga, hermano, el diablo es muy sutil. El diablo es experto en disfraces. Hablando de disfraces, en estos días venideros, mucha gente va a andar por ahí disfrazados. Muchos les gusta ir a la tienda a comprar disfraces.
Algunos no lo necesitan, pero como quiera van y se compran sus disfraces. Es el tiempo donde la gente usa todo eso, hermanos, para festejar lo que en este país le llaman, y en muchas otras partes también, la fiesta del Halloween, la fiesta del Día de las Brujas, como le llaman. Pues bien, hermanos, el diablo es un ser experto en disfraces. Se disfraza como ángel de luz. Y luego tiene sus seguidores, tiene sus discípulos, sus ministros, que también se disfrazan como ángeles de luz. Así dice la Escritura. Y están trayendo doctrinas de demonios. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Todo lo que se enseñe que no está en la Biblia. Recuérdese que el diablo desde el principio, allá en el huerto del Edén, cuando estaba Adán y Eva sin pecado, no habían cometido pecado, pero la serpiente se le acercó, el diablo mismo se acercó a Eva para contradecir lo que Dios les había dicho. Así que todo lo que venga en contra de la verdad de Dios, en estos tiempos escucho mucho discutir de la Biblia. Pero es que eso no quiere decir eso. En realidad eso lo que quiere decir es esta otra cosa. Y hermanos, esos son doctrinas de demonios. Enseñanzas del mismo infierno, del mismo diablo, hermanos, que están introduciéndose para ser adaptadas y adoptadas por los predicadores y por los hermanos de las iglesias. Y ahora están creyendo cosas que la Biblia no enseña. Así que es importante que nosotros nos demos cuenta de dónde están viniendo las ideas. ¿Vienen de Dios? ¿Por qué hacen lo que hacen? Hoy en día tenemos grupos musicales que tocan su música dentro de los templos, hacen sus conciertos, y cuando uno los ve tocar y los oye cantar, hermanos, uno no puede distinguir entre un cristiano y uno que no lo es, porque sus vidas, hermanos, adoptaron todo lo del mundo. Algunos cantan hasta canciones del mundo. Y luego uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué los jóvenes de las iglesias están actuando así? ¿Por qué tienen ese comportamiento? ¿Cuál es la razón? Bueno, es porque han adoptado, hermanos, las doctrinas de demonios, todo lo que no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, nosotros no lo debemos de hacer. Debemos tener el celo de Dios. Tenemos que afirmar nuestra fe y poder notar y distinguir cuando una doctrina no es de la Biblia, no es de Dios. Y si no es de Dios, nosotros no estamos supuestos a creerla. Por el contrario, debemos refutarla, debemos combatirla, tenemos que echarla fuera. Que esas creencias no estén dentro de nuestras iglesias, porque cuando menos acordemos, hermanos, ya estaremos siendo arrastrados por la corriente de la apostasía que está llevando a mucha gente fuera del camino de Dios. El versículo 2 dice que con hipocresía hablarán mentira. Estamos hablando de las personas que se van a introducir dentro de las iglesias, como muchos ya se introdujeron. Están haciendo muchas cosas en estos tiempos, hermanos. Y déjenme decirle algo, hermanos. No tengo nada en contra, hermanos, con los retiros juveniles, los campamentos de jóvenes. No tengo nada en contra. Qué bueno que haya quienes se preocupen de la juventud. Pero muchas de las cosas que hacen en esos retiros no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia. Algunas veces lo único que logran, hermanos, con todo lo que hacen, hermanos, es alejarlos más de Dios. Buenas predicaciones, buenos mensajes, pero todo lo que hacen después o lo que hacen antes del mensaje son cosas que los están apartando de Dios a la juventud. Los muchachos quieren todo lo que, hermanos, pueda parecerse al mundo. Si le das algo que se parece al mundo, a la juventud, ellos, hermanos, con voluntad, con brincos, con gritos y todo vendrán. Pero si les hablas de la verdad de Dios, alejarse de todo eso, se apartarán, van a huir de la verdad de Dios. Así que es importante. El versículo 2 habla de dos cosas que este tipo de personas están haciendo para arrastrar a los cristianos fuera del camino de Dios. Dice que son hipócritas. Van a hablar con hipocresía. La hipocresía, hermanos, es una falsedad. Y si es falso, es mentira. Por eso dice, con hipocresía hablarán mentira. Hermanos, tenga cuidado. Si no está en la Biblia, es que el pastor fulano, él dice que así. No me importa lo que diga el pastor fulano, ni mangano, ni sutano, no me importa. Si no está en la Biblia, no tengo por qué creerlo.
ni tengo por qué hacerlo, porque yo me guío por la fe en Cristo y en su palabra. Dice el versículo que con hipocresía hablarán mentira, y luego termina diciendo, teniendo cauterizada la conciencia. A esas personas ya no tienen conciencia. A ellos no les molesta si alguien se aparta de Dios. A esas personas no, hermanos, no tienen ningún remordimiento haber sido los culpables de sacar a la gente de la verdad de Dios. ¿Por qué razón? Porque tienen sus conciencias cauterizadas. La palabra cauterizar quiere decir quemar. Por ejemplo, yo recuerdo cuando veía allá en el rancho, veía cuando le ponían, allá le decían el fierro, ¿verdad? La marca a las vacas, a los becerros. Le ponían con un fierro caliente, lo ponían en su piel y se le quemaba la piel. En esa parte no volvía a nacer pelo. Quedaba marcado para el resto de su vida ese animal. Eso es lo que sucede con la conciencia de las personas que se han apartado de Dios. Sus conciencias se han quemado, no sienten nada. Ya no hay sentimiento ni remordimiento alguno. Así que cuidado, hermanos, con la apostasía. Esa es la forma que entra dentro de nuestras iglesias. Ahora quiero darle algo más al respecto. Quiero que hablemos ahora acerca de la advertencia del Señor Jesús con respecto a este tipo de apostasía. ¿Qué fue lo que advirtió el Señor? En el capítulo número 13 de Marcos, vaya ahí por favor, el Evangelio según San Marcos. Rápidamente veamos esa cita. Capítulo número 13, hermanos, y el versículo número 21. Marcos 13, versículo 21 hasta el 23. Mira lo que dice el Señor aquí. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o he aquí, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y prodigios para engañar, si se pudiese hacer, aún a los escogidos. Noten esto: mas vosotros mirad, os lo he dicho antes todo. Ya se los había advertido, se los había dicho, hermanos. Aquí está la advertencia del Señor. Tengan cuidado, Dios no lo está advirtiendo. Como dice por ahí un refrán, sobre advertencia no hay engaño. Ya Dios nos advirtió, tenga cuidado, no escuche todo, no se vaya detrás de todo lo que parece que es de Dios. No se vaya por ahí porque va a ser engañado. Así que tengamos mucho cuidado. En la segunda carta de Pedro, por favor, vamos ahora un poquito más adelante en nuestra Biblia, hermanos. La segunda de Pedro, capítulo 3. Mire lo que dice acá la palabra del Señor, hermano. Segunda de Pedro, capítulo número 3, el versículo número 17. Y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Tengamos este cuidado, dice el versículo 15 y el 16. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Ahora sí, el 17. Así que vosotros, amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Hay una gran advertencia de parte de Dios para nosotros. Tengamos mucho cuidado con la apostasía, hermanos. Quiero que veamos ahora, hermanos, la recomendación del apóstol Pablo al respecto. Vayamos al libro de los Hechos, por favor, y veamos lo que dice aquí la santa palabra de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 20, busque esa escritura, capítulo 20, versículo 28. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. ¿Cuál es la recomendación del apóstol Pablo? ¿Cuáles son las recomendaciones para que tengamos el cuidado sobre la apostasía? El verso 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor,
la cual ganó por su sangre. Está hablándole al predicador, está hablando al siervo de Dios, al pastor de la iglesia. Creo que la responsabilidad recae sobre el predicador. Todo lo que sucede en la iglesia es responsabilidad del pastor. Todo lo que esté sucediendo ahí, él lo permite o no lo permite. Versículo 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Noten esto, hermanos. Aquí vemos una recomendación del apóstol Pablo. Tengan cuidado de la iglesia del Señor, porque esto va a suceder. Van a venir, dice el versículo, van a venir, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Lobos rapaces quiere decir que vienen a destruir la iglesia. El versículo 30, mira lo que dice la santa palabra de Dios, hermanos. El verso 30. Es interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice: vosotros mismos no solamente van a venir de fuera con ideas torcidas, equivocadas, malintencionadas, sino que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Era demasiado importante para el apóstol Pablo darles buenas recomendaciones. Cuiden la obra de Dios, cuiden el rebaño, porque van a venir lobos rapaces a intentar llevarse las ovejas. No perdonarán el rebaño, dijo el apóstol Pablo. En la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, vaya ahí por favor y busque el verso 16. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo número 4 y el versículo número 16. Vea usted lo que dijo aquí el Señor, hermanos. Lo tenemos. Capítulo 4, verso 16. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ten cuidado de ti mismo. Está dando la recomendación al siervo de Dios. Ten cuidado de ti mismo. Cuídate, ten cuidado de ti. No solamente de tu salud, no solamente de tu bienestar, pero ten cuidado de lo que tú estás creyendo, porque dice enseguida: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado con las enseñanzas verdaderas, fieles y verdaderas. Ten cuidado con lo que tú enseñas. Ten cuidado, no lo saques de contexto, no le des otra interpretación. Ten cuidado al interpretar la palabra de Dios, para que la gente no se aparte de la verdad y la gente se mantenga en el camino correcto, porque dice: persiste en ello. ¿En qué tiene que persistir? En cuidarse a sí mismo, en cuidar la doctrina. Pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Estamos procurando cuidar el rebaño, que no haya falsa doctrina, que no haya doctrina de demonios, que no haya errores en la enseñanza, hermanos. Por eso el apóstol Pablo hablaba muy específicamente de este asunto. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 1, un poquito más adelante en sus Biblias, por favor. En la segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 1, mira lo que dice aquí el apóstol Pedro: pero hubo también falsos profetas en el pueblo. Esto ya es historia. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, noten estas palabras, encubiertamente herejías de perdición. Y luego dice, hermanos: y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Así que es de mucha importancia, hermanos, tener en cuenta las recomendaciones para que nosotros no caigamos en el grave error de la apostasía, para no ser arrastrados por la apostasía. Aquí se nos está advirtiendo, se nos está recomendando, hermanos, tener el cuidado con aquellos que se introducirán y que vendrán, hermanos, para traer herejías, instrucciones herejes que no están en la Biblia, negando al Señor mismo y atrayendo sobre sí mismos la perdición acelerada. Es lo que dice aquí la santa palabra de Dios.
Así que, hermanos, tengamos cuidado, busquemos el buscar la guianza de Dios en todo tiempo para no ser arrastrados por esa corriente tan fuerte de la apostasía que está arrastrando a tantos fuera del camino de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, o en cuarto lugar, mejor dicho, hermanos, quiero que veamos algo más al respecto de lo que estamos hablando. No solamente, hermanos, hemos visto cómo es que llega la apostasía a nuestras iglesias, también hemos visto la advertencia que nos da el Señor Jesús, la recomendación del apóstol Pablo, pero ahora quiero que veamos el recordatorio del apóstol Pedro en el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, hermanos, segunda de Pedro capítulo 3, comenzando con el versículo 3 hasta el versículo 7. Mira lo que dice aquí el apóstol Pedro: sabiendo primero esto quiere decir, ya lo sabíamos. O sea, ya Dios nos lo había revelado, nosotros ya estábamos enterados, ahora simplemente lo estamos recordando. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros tiempos, en los últimos días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, desde que fueron muertos, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El verso 5 dice: ciertamente ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios. Todo esto fue hecho por la palabra de Dios. Luego dice: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El verso 7: mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Un gran recordatorio que nos da del apóstol Pedro al respecto. Tengan cuidado. Quiero que se recuerden las cosas que sucederán a todos los que se desvían, a todos los que se apartan de la verdad. Toda esa gente que se ha desviado tendrá su final, y como dice el versículo, hermanos, aquí vendrá el juicio para esas personas, pues simplemente por haber, hermanos, tratado de introducir en la iglesia ideas equivocadas. Y por último, hermanos, quiero hablarle acerca de la sentencia de Dios o el veredicto de Dios para quienes quieren caminar en la apostasía. Quiero que vayamos para el Antiguo Testamento, buscando el capítulo 56 de Isaías. El libro de Isaías, capítulo número 56. Aquí hay algo muy interesante que quisiera que notásemos en esta noche, hermanos, para concluir. Hay una sentencia. Algunos quizás no lo puedan ver o no lo quieran ver, pero Dios está dando un veredicto a las personas que se apartan de Dios, las personas que no quieren nada con Dios, la gente que abandona su fe. Mira el versículo 9, hermanos, comenzando con el 9. Pudiéramos leer todo el capítulo, pero solo vamos a leer este versículo en adelante, hasta el versículo número 12. Todas las bestias del campo, todas las bestias del monte, venid a devorar. Hay una sentencia, hermanos. Hay un veredicto que Dios da. Bueno, estos no quieren nada, entonces voy a invitar a las bestias del campo para que vengan a devorarlos. Los van a devorar, van a hacerlos trizas, va a venir juicio sobre ellos. Hermanos, cuando se establece un juicio y se llega, hermanos, llega la sentencia, ahí se dicta la sentencia. ¿Qué es lo que va a pasar con el que está siendo enjuiciado? ¿Cuánto tiempo estará en prisión? ¿Qué será la sentencia? ¿Será la silla eléctrica? ¿Será el paredón de fusilamiento? ¿Qué será? ¿En qué terminará la vida de aquel que ha sido enjuiciado? ¿Qué sucederá, hermanos, entonces con las personas que se apartan de Dios, la gente que no quiere nada de Dios? Dios ha emitido un juicio, una sentencia, un veredicto, hermanos. Y Él ha dicho que toda aquella persona, hermanos, su fin será ser devorados. El diablo los va a devorar, hermanos. El mundo los va a devorar. Van a caer, hermanos, en las garras del enemigo. Por esa razón debemos tener cuidado.
Los padres, las madres sufrirán el dolor de ver a sus hijos metidos en drogas, en vicios, en prostitución, en cuantas cosas perversas, en la delincuencia organizada. Van a estar ahí metidos porque van a venir las bestias del campo y los van a devorar. Dios ha emitido el juicio. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué Dios tuvo que emitir ese juicio? El versículo 10 dice por qué. Y dice: porque sus atalayas ciegos son. ¿Quiénes son los atalayas? Son los predicadores. El atalaya en el Antiguo Testamento, hermanos, era el centinela, era el hombre que estaba arriba del terrado, arriba del techo, vigilando, para que si veía algún grupo contrario de los enemigos, inmediatamente tocara la trompeta avisando del peligro que venía. Todo pastor, todo predicador que Dios tiene en un púlpito, lo tiene ahí para que alce la voz, para que advierta al pueblo, para que no permita que sean devorados por las bestias del campo. Dios lo tiene ahí para eso, hermanos. Y qué importante es que en esta noche Dios dice que muchos de estos hermanos son atalayas ciegos. No están viendo el peligro, no están advirtiendo, porque enseguida dice: todos ellos ignorantes. Se desligaron de la palabra de Dios y comenzaron a adoptar filosofías humanas, filosofías de otros hombres, ideas. Se fueron por lo que los libros que leyeron les aconsejaron y abandonaron la palabra de Dios. Atalayas ciegos, ignorantes, todos ellos. Es interesante esto, hermanos, de verdad, hasta me da temor decirlo, porque la Biblia lo expresa muy fuertemente. Dios lo expresa a través del profeta Isaías de una manera bastante drástica, muy fuerte. Y dice: todos ellos perros mudos. Compara a la atalaya como un perro mudo. ¿Sabe usted para qué eran los perros, hermanos? Los perros son para que avisen el peligro. En nuestra casa tenemos un perro ahí afuera, y cuando alguien se acerca, ladra. Un perro que no ladra, ¿para qué lo quieres en la casa? No te sirve de nada. En el corral de las ovejas, el pastor siempre tenía un perro, uno o dos o más, y era para que cuidaran el rebaño, para que cuando el peligro llegara, el lobo se acercara, el perro ladrara ahuyentando el peligro. Pero estos, dice la Biblia, hermanos, son perros mudos. No dicen nada, ven el peligro y permiten todo que suceda en sus iglesias. Como dije, hermanos, hasta para mí es difícil de decirlo, pero esto es lo que la Biblia dice. Tengamos mucho cuidado, especialmente usted que es pastor de una iglesia, usted que predica la palabra de Dios, usted que permite que estén pasando cosas en su iglesia, que permite cosas que suceden que no son de Dios, que no son bíblicas, que no hay respaldo bíblico, y sin embargo lo permite. Dios lo puso ahí para que ladrara, disculpe la palabra, pero así lo veo yo en la Biblia, para que haga ruido, para que advierta, para que las personas se aperciben y se preparen ante el peligro. Dice el versículo, hermanos, dice: estos son perros mudos, no pueden, no saben ladrar. Les sugiero que lo lean en su Biblia. No crean que aquí lo estoy inventando, que aquí estoy insultando a algunas personas. No, Señor. Lo último que quisiera es insultar a nadie. Pero la Biblia dice aquí, hermanos, en mi Biblia lo dice, y estoy seguro que en la suya también. Y si no le gusta, es posible que algunos estén planeando romper la página. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios, tan claro como esto: no pueden ladrar, no saben ladrar, están amordazados. Muchos pastores están callados, no dicen nada. Yo no sé si usted le recordará algo, pero en la Biblia dice que había un hombre llamado Lot. Era un hombre justo, era un siervo de Dios. Sin embargo, se fue a vivir a Sodoma.
Y cuando él estuvo en las ciudades de Sodoma y Gomorra, la Biblia dice que él estuvo mudo, callado, no dijo nada. Y cuando quiso decirlo, dijo sin convicción, que no ganó a nadie, no advirtió a nadie. Todos se perdieron, todos murieron cuando cayó el juicio de Dios. Hermanos y hermanas, Dios nos advierte muy fuertemente. Hay una sentencia que Dios ha dado. Van a venir las bestias del campo y te van a devorar con todo y tu familia. Y usted que tiene, hermanos, a cargo el rebaño del Señor, Dios quiere que comience a advertir. El versículo continúa diciendo, dice que estos son perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos. ¿Sabe a qué se refiere la palabra soñoliento? Es una persona flojo, una persona que no le gusta trabajar. Es a lo que se refiere. El versículo continúa diciendo, dice, echados. Se la pasan echados, literalmente echados. Es algo importante. Dios llamó a los siervos de Dios no para que estén acostados, es para que se levanten. El Señor dijo, por tanto, id y haced discípulos. Hay que ir y pregonar, hay que ir y predicar. Tienes que ir caminando. El Señor restauró la salud de algunos paralíticos que no caminaban, con el fin de que anduvieran, que caminaran, que fueran, hermanos. Y estos se la pasan dormidos, soñolientos. Mientras ellos duermen, el lobo hace de las suyas. Echados, aman el dormir. Verso 11 dice, y esos perros ansiosos no conocen hartura, nunca se llenan, nada más se la pasan comiendo, de fiesta en fiesta, de parranda en parranda. Todo lo que saben hacer, ellos nada más quieren fiesta, quieren el show, quieren, hermanos, nada más todo lo que les traiga beneficio. Y los mismos pastores no supieron entender. Todos ellos miran a sus caminos, están viendo a lo que les conviene, cada uno a su provecho, nada más las cosas que les vayan a traer beneficios personales. De ahí para allá, que se caiga el mundo, con tal que ellos logren lo que pretendían conseguir. Cada uno va por su camino, su propio camino, por sus propias ideas. Venid, dicen, esto es lo que dicen ellos, tomaré vino, embriagaremos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Están siempre pensando en lo mejor para mañana, la diversión sobre todo. Hermanos y hermanas, yo creo que es importante que leyéramos estos versículos. No necesito decir más. La palabra se explica por sí misma. La palabra de Dios es tan clara, hermanos, que todo lo podemos entender. ¿Qué está sucediendo en nuestras iglesias en este tiempo? ¿Qué está sucediendo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias? ¿Qué estamos permitiendo? ¿Qué estamos, hermanos, adoptando como cosas de Dios, como bíblicas que no lo son? ¿Cuáles ideas estamos, hermanos, incrementando a nuestro repertorio? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué clases de libros estamos leyendo? ¿A quién estamos siguiendo? Porque hoy en día algunas iglesias han adoptado ciertas ideas porque lo han visto en otras iglesias. Pero hay de aquel que sigue al hombre, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Es importante, hermanos, que tengamos cuidado con la apostasía. Algunos están apostatando de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Han olvidado, hermanos, la advertencia del Señor Jesucristo. Han olvidado las recomendaciones del apóstol Pablo. Han olvidado, hermanos, el repertorio de tantos recuerdos acumulados que el apóstol Pedro nos compartía. Y se les ha olvidado la sentencia que Dios ha emitido con aquellos, hermanos, que se han despreocupado de la verdad, se han olvidado de la verdad, han dejado de lado, hermanos, la santa palabra de Dios,
Yo no sé de ustedes, pero Dios todavía me sigue diciendo a mí que debo, hermanos, pararme por los caminos y debo de preguntar por las sendas antiguas. Y cuando las encuentre, dice la Biblia, que yo debo de ir por ellas para poder tener descanso en mi alma. Para yo poder, hermanos, poder descansar en el Señor y decir: Señor, gracias porque voy a ir por el camino correcto. Esto no nos trae popularidad. Puede ser que no, hermanos, por ser de esta manera no tengamos muchos amigos. Pero no necesitamos más amigos que el Señor Jesús. Necesitamos creerle a Dios y mantenernos en la brecha correcta, caminando por el camino que Dios estableció, por el camino que Dios trazó. Por ahí es donde debemos de andar, hermanos. Quiero terminar en esta noche, hermanos, dándole una invitación a analizar nuestras vidas, al mirar muy profundamente dentro de nosotros y ver, hermanos, qué cosas hemos permitido que entren en nuestra vida. ¿Cuáles son las cosas, hermanos, por las cuales ya no tengo el entusiasmo? ¿Por qué hace tanto tiempo que yo no voy a ganar almas? ¿Por qué hace tanto tiempo que no he tomado mi Biblia en mis manos para ir a compartir el Evangelio? ¿Por qué hace tanto tiempo que ya no me preocupo por la salvación de los demás? ¿Qué es lo que me ha llevado a tener esa actitud, ese corazón tan frío? Si en esta noche analizamos, hermanos, con detenimiento lo que estamos diciendo, nos vamos a dar cuenta que es que hemos permitido que cosas erradas, de error, hayan entrado a nuestra vida, y hemos escuchado doctrinas de demonios que no debimos haber escuchado. El único que está interesado que las almas vayan al infierno es el diablo, y muchos lo están escuchando. Ni un folleto regalan, a nadie le hablan de Cristo, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Cuidado con la apostasía. No deje su fe, que su fe crezca en usted. ¿Sabe que los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumenta nuestra fe? Aumentanos la fe, Señor. Ellos estaban ansiosos porque su fe creciera. ¿Qué tanta ansia hay en nuestro corazón en esta noche porque nuestra fe crezca en nosotros? ¿Qué tan ansiosos estamos? ¿O simplemente hemos llegado al conformismo, al pensar, bueno, este es un día más como todos los demás y no va a haber ninguna diferencia? Hermanos y hermanas, Dios todavía Él está en el trono y todavía está esperando que alguien de nosotros se dé, hermanos, por enterado y busque afirmar su fe. Porque vendrán los tiempos, como ya llegaron, donde, hermanos, algunos apostatarán de la fe. Que en esta noche, hermanos, tomemos este tiempo para hablar con nuestro Dios. Hay una gran necesidad en el pueblo de Dios de limpiarnos de toda contaminación del mundo, sacar lo mundano de nuestra vida, sacar lo mundano de nuestras iglesias, sacar lo mundano de nuestros hogares, de nuestras familias. Hay muchas cosas mundanas, hermanos, que están abarrotando nuestras casas, igualito como nuestras vidas, como nuestras iglesias, y necesitamos sacarlo de ahí, porque necesitamos, hermanos, el gran poder de Dios en nuestra vida. Inclinemos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos para terminar con esta oración en esta noche. Padre Dios, damos gracias. Entendemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Señor, hay muchas cosas que hemos visto esta noche que la verdad del pueblo de Dios no se ha percatado. Hay hermanos practicando cosas mundanas en sus vidas y algunos practicándolas en las iglesias, sencillamente, Señor, porque están escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Porque el hermano o la hermana, el pastor fulano lo hace, él sí lo permite, y se están dejando guiar por lo que hacen los demás. Padre, que esta noche haya convicción personal en cada uno de nosotros, que tomemos en cuenta no lo que hacen los demás, sino lo que dices tú en tu palabra. Que nos demos cuenta, Señor, que lo que cuenta, que lo que vale, que lo que hace la diferencia entre nosotros es lo que creemos de tu palabra. Mi Dios, gracias por hablar a nuestro corazón. Ayúdanos a poner en práctica tu verdad
y ayúdanos a caminar, Señor, fielmente con los pasos de la fe. Gracias por hablarnos, gracias por ser con nosotros en esta noche, Señor. Ruego por cada persona que ha escuchado, ruego por cada familia de nuestra iglesia, por los hermanos, Señor, que cada uno entienda dónde y cómo está la condición de su vida. Que cada uno, Señor, pueda analizarse a sí mismo y darse cuenta que hay muchas cosas que están atropellando sus vidas y que de alguna manera, si no tienen cuidado, los va a sacar del camino. Bendito Dios, que en esta noche haya un corazón que esté receptible, que esté escuchando y que esté recibiendo la verdad de tu palabra. Ruego también por todos aquellos hermanos que en otras partes nos escuchan en esta noche. Tú conoces sus vidas. Yo no sé quiénes son, pero tú los conoces. Y por alguna razón quisiste que ellos también escucharan el mensaje que se predicó esta noche. Tú conoces sus vidas y cómo están delante de Dios. Qué cosas están permitiendo del mundo en sus vidas. Cosas que necesitan pedir perdón esta noche también. Mi Dios, ten tu manera, trata con todos nosotros. Que la iglesia sea una iglesia santa, limpia, sin mancha y sin arruga. Que no haya ninguna cosa reprochable, porque tu venida está tan cerca, Señor. Y en el momento que tú vengas, levantarás una iglesia limpia, santa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, dice la Escritura. Padre, gracias por hablar a nuestros corazones. Te doy gracias en lo personal por mantener la convicción en mi corazón de la verdad, de lo que existe en la verdad, lo que tenemos como la verdad, Señor. Ayúdame a seguir siendo fiel a esa verdad, a mantenerme, Señor, en el camino correcto, a mantener, Señor, la predicación de la verdad. Padre, gracias por todo. Sigue con nosotros, sigue hablando al corazón, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.